Buenos días, tengan ustedes, compañeros, licenciada. Nosotros somos el equipo amarillo y les vamos a estar hablando sobre la comunicación no verbal. A continuación me presento. Mi nombre es Ingrid Carolina Teo Díaz. Soy psicóloga industrial organizacional y pueden encontrarme en red de LinkedIn como Carolina Teo. A continuación vamos a hablar sobre la comunicación no verbal. La comunicación no verbal está dividida en tres partes, las cuales son las características, el comportamiento y el lenguaje corporal. Para ampliar un poquito sobre el tema de comunicación no verbal, es toda comunicación que se da sin necesidad de mediar palabras. Son expresiones que nosotros demostramos en algún momento de una entrevista o bien en alguna actividad laboral y son el tipo de gestos y movimientos que nosotros expresamos por medio de ello. Los gestos, ¿verdad? Regularmente cuando una persona pues es sometida a un proceso de entrevista o bien alguna actividad laboral, los gestos dicen mucho de la persona, ya que si una persona se encuentra nerviosa, estará en constante movimiento, se pondrá nerviosa al momento de decir alguna palabra, o bien su gesto puede demostrar cierto grado bien de dificultad para responder o de felicidad, dependiendo la situación en que la persona se encuentre. También tenemos los sonidos, ¿verdad? Que se pueden dar por medio de la comunicación no verbal, ya que muchas personas suelen hacer sonidos, ya sea con un lapicero o bien empezar a hacer sonidos en su escritorio de trabajo o cuando estamos en una entrevista de trabajo también hacer sonidos con una silla. Esto también es parte de la comunicación no verbal, pues son comportamientos y características que nosotros hacemos de forma involuntaria. Los movimientos también se pueden dar en una entrevista de trabajo, que una persona si se siente nerviosa empezará a realizar diferentes movimientos, ya sea con sus pies, con sus manos o bien con su cabeza. Estos movimientos son de forma involuntaria y expresan en muchas oportunidades cómo la persona se está sintiendo en el momento de estar haciendo bien su entrevista de trabajo o muy bien al estar desempeñando alguna actividad laboral que se le haya sido asignada. Dentro de la comunicación no verbal, la principal característica es el lenguaje corporal o la expresión corporal, ya que por medio de ella, ¿verdad? Nosotros demostramos cómo nos sentimos en ese momento, ya que en diferentes situaciones la forma en que nosotros estamos, ya sea de pie o bien sentados, y cómo lo estemos haciendo, demuestra mucho, ¿verdad? De cómo nos estamos sintiendo en ese momento, ya que, por ejemplo, al llegar a una entrevista de trabajo y nosotros estar en una posición mal sentados, sí dice mucho, ya de que estamos demostrando que nos encontramos ansiosos, nerviosos o bien inseguros, y el tener una postura correcta, eso lo que refleja es que estamos seguros en el lugar en donde estamos, de que nos sentimos satisfechos por lo que vamos a hacer. Y la expresión corporal sí demuestra mucho sobre la persona de cómo se está sintiendo en el momento. Dentro de la comunicación no verbal también tenemos la imagen personal. La imagen personal consta tanto de la imagen física como de la imagen personal. ¿A qué nos referimos con esto? Como profesionales es muy importante que tengamos una buena presentación de nuestra imagen personal, ya que esto habla mucho de nosotros. Es correcto, ¿verdad?, que nosotros lleguemos a trabajar a una oficina de la manera más casual que podamos, ya que no es correcto que en una oficina nosotros lleguemos con una vestimenta no adecuada al trabajo, porque nosotros somos la imagen de la empresa, somos la imagen ante el cliente y también cómo nosotros nos damos a conocer ante los demás. Dice mucho de cómo somos nosotros internamente, ya que al llegar presentables a nuestro lugar de trabajo, esto lo que indica es de que nos esforzamos por aparentar una buena apariencia física,
damos una buena imagen a la corporación. Nuestra vestimenta no debe de ser ni muy extravagante, debe de ser de acuerdo al puesto que nosotros desempeñamos. Si estamos, por ejemplo, en una entrevista de trabajo, ¿verdad? Lo correcto es llegar presentable. En el caso de las damas, con traje de acuerdo a la entrevista. En caso de los caballeros, igual con un traje de acuerdo a la entrevista, no ser demasiado extravagantes, ya que esto lo que indica para los demás es de que no somos unas personas que nos interese el cómo nos van a ver los demás, pero cada situación pues tiene su lugar, ¿verdad? Y cuando es en forma profesional, sí es muy importante que cuidemos nuestra apariencia física, al igual que nuestro vocabulario, ¿verdad? Ya que eso también forma parte de nuestra imagen personal. Un vocabulario apto en nuestra oficina de trabajo también es muy importante manejarlo. No ser personas groseras, ¿verdad? Ya que forma parte de nuestra imagen personal y por lo tanto debemos de cuidarlo, debemos siempre reflejar el profesionalismo que tenemos y una buena conducta en el lugar en donde nosotros estemos trabajando. Gracias. Me presento, mi nombre es Josué Ramírez, soy licenciado en Sistemas de Información y me pueden encontrar en LinkedIn como Josué Ramírez Esquivel. Buenas tardes, pues yo les vengo a hablar sobre la etiqueta de la empresa, la etiqueta empresarial. Que lo que puedo yo mencionar sobre esto, pues básicamente que son las normas básicas de comportamiento, de cortesía, de buen actuar o de buena educación incluso de la persona en un ambiente em, laboral, personal. En resumen, podría decir yo que es de la sociedad. Así lo puedo resumir, las normas básicas de comportamiento de una persona en una sociedad. Em, También puedo decir y puedo afirmar que es como el saber estar en algún lado, digamos, tal vez hablándolo coloquialmente, saber cómo comportarse en alguna situación, en algún lugar, etcétera. Eh, ¿Qué tiene que ver esto con la vestimenta, con la parte de comunicación no verbal y verbal? Pues es que es un todo. La etiqueta empresarial pues es un todo, porque es el conjunto de cómo yo me visto, cómo yo hablo, qué gestos son los que yo utilizo, digamos, en la organización. Y bueno, eso es como yo lo interpreto, lo interpretamos. Y todo esto es en un ambiente profesional, incluso en la vida personal. Eh, Entrando un poco en materia sobre los tipos de etiqueta, pues yo les quería mostrar, digamos, en pantalla, ustedes están viendo, ¿verdad? Algunos comportamientos como comunes, digamos, en la sociedad, y que se pueden aplicar en cualquier aspecto, ahora que es el tono de la voz, como yo le hablo a las personas, el respeto de las jerarquías, incluso puede ser en la parte personal, ¿verdad? Tratar a los padres, a los abuelos, o en el ámbito laboral, como yo trato a mi jefe o al jefe de mi jefe. Eh, la adaptabilidad en los ambientes es cómo yo me adapto según el contexto de la situación. Es decir, si yo estoy en una organización bancaria, ¿verdad? Que regularmente se utilizan saco, pues no puedo yo ir en jeans y con playera, ¿verdad? A eso nos referimos con adaptabilidad en el ambiente. La empatía yo creo que es ponerse, como siempre decimos coloquialmente, en los zapatos de la otra persona, pero es, es poder aplicar un poco de escucha activa, ¿verdad? Poder comunicarnos asertivamente implementando la escucha activa, ¿verdad? O sea, yo no puedo establecer una comunicación asertiva si de repente no pongo atención a lo que me dice y pues cuando yo me comunico pues tampoco doy el mensaje correcto, ¿verdad? Esas son como normas de convivencia, podría decir yo, y pues obviamente la vestimenta, ¿verdad? Que ya lo habíamos platicado en la parte de adaptabilidad del ambiente, la vestimenta según los contextos, ¿verdad? Podemos hablar que en una manufacturera pues no es necesario ir formal, ¿verdad? En una empresa bancaria, del sector bancario sí, y así podemos encontrar muchas situaciones. Eh,
Regresando al tema sobre las etiquetas y tipos de etiquetas, yo quisiera empezar con la etiqueta corporativa. ¿Qué es la etiqueta corporativa? La etiqueta corporativa básicamente habla sobre em, cómo hacemos normal estas normas de convivencia, valga la redundancia, dentro de una organización. Y un ejemplo que quería traer a colación era sobre un caso de los microondas, el uso de los microondas en algún momento en la organización. eh, Era un problema calentar el almuerzo, que era un pescado en la empresa, porque tiene un olor muy fuerte. Entonces, ¿qué hizo la organización? Pues habilitó espacios en ambientes al aire libre donde la gente pudiera tranquilamente calentar su pescado. Puedo mencionar también otra norma de la etiqueta corporativa, que es el uso correcto del microondas, perdón, de las fotocopiadoras, de las impresoras, ¿verdad? Que hay mucha gente que hace mal uso de eso para temas personales. En la parte de la etiqueta telefónica, yo puedo mencionar que es algo bien común, ¿verdad? Pero ¿a qué me refiero con esto común? Pues es la forma en cómo nosotros nos presentamos con otras personas a través de una llamada, ya sea que atendamos o hagamos una llamada, como dar nuestro nombre, dar el nombre de la empresa donde trabajamos, el área donde nos encontramos y pues bueno, ir directo al grano y hablar sobre la llamada, ¿verdad? Yo creo que eso es posterior, pero lo importante es la presentación. Eso creo que es la presentación. La etiqueta en reuniones, que es otro tipo de etiqueta, puedo yo mencionar que al igual que las otras, dan normas, ¿verdad? Algunos ejemplos de cómo comportarnos, pues bueno, llevar a cabo una reunión, cuando estamos en una reunión, atenderla en el tiempo establecido, no sobrepasarnos y respetar el tiempo de los demás, eso puede ser una norma de convivencia sobre temas de reuniones, el poder asistir a una reunión temprano, esa es otro ejemplo de una norma que puede regir esta etiqueta. Y bueno, tratar de hacer las reuniones productivas, ¿verdad? Pero que sean con propósito, ¿verdad? Y no solo por llenar un espacio de tiempo con muchas personas o con una persona, etcétera. Em, Otra de las etiquetas que podría yo mencionar es la etiqueta de los negocios. Yo creo que la principal acá es que uno pueda, cuando quiera establecer un negocio, pues tener todas sus herramientas, ir formal, ¿verdad? No puedo yo ir a cerrar un negocio con playera y jeans. Creo que no sería, dependiendo mucho. Creo que todo depende mucho del contexto, ¿verdad? Y finalmente hablar un poco sobre la etiqueta, que es la parte virtual, ¿verdad? Yo creo que en esta pandemia el ejemplo más claro es el poder tener encendidas las cámaras. Eh, Eso definitivamente es parte de la etiqueta virtual, el poder asistir el poder establecer comunicación visual con otra persona, eso ayuda a que toda la comunicación sea productiva y uno se sienta que está siendo atendido, ¿verdad? Estos son de los ejemplos que yo podría mencionar. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Mucho gusto. El día de hoy tenemos la presencia de un profesional en temas de comunicación, un experto, un colega, un amigo. Pues aquí está con nosotros Sergio Morales. Él actualmente es coordinador de comunicación en Tigo Guatemala. Es speaker, es certificado profesional en la Universidad Pan American Business School. Y bueno, Sergio, o sea, te doy la introducción, no sé si algo me hizo falta de mencionarte. No, para nada. Muchas gracias. Siempre que vaya a dar una charla te voy a llamar para que hagas vos la introducción. Me gustó bastante, la verdad. Muchas gracias, Sergio. Pues bueno, hoy quisiera introducirte en un tema que es para nosotros importante. Creo que la comunicación no verbal
¿verdad? Cómo poder expresarte ante todas las personas, a cualquier persona, ¿verdad? Cualquier audiencia, podría decir yo. También un poco de imagen personal y etiqueta empresarial, ¿verdad? Esos son como los 3 temas principales, digamos, de esta entrevista hacia ti. Yo quisiera empezar con una y es, yo sé que has ido a diferentes empresas a dar charlas, ¿verdad? Charlas motivacionales, incluso universidades, etcétera. Y es cómo las normas de convivencia, digamos, hablando específicamente de los valores, cómo perman, digamos, en las organizaciones. ¿Qué es lo que has encontrado como más común dentro de estas organizaciones? Y en tu experiencia, que nos pudieras contar algo que pudiera agregar a la audiencia. Gracias. Sí, bueno, pues sí he tenido la oportunidad de visitar muchas empresas. He tenido la oportunidad de conocer y de entender un poquito más de dónde vienen los valores. Y todo nace de algo que generalmente no nos hemos dado cuenta, pero nace de una estrategia. Cuando la empresa tiene una estrategia, lo que genera es una cultura, porque la estrategia y la cultura son almas gemelas. Entonces, ¿hay cultura buena o cultura mala? No, solo hay una cultura ideal para cada empresa. Por ejemplo, si estamos hablando ahorita de una empresa que es de creatividad, de tecnología, entonces seguro va a ser una cultura pues más abierta, los horarios van a ser más flexibles. Y si estamos hablando de una empresa, por ejemplo, eh, no sé si puedo decir nombres de empresas, pero por ejemplo un Cementos Progreso, que en su momento cuando tuvieron un CEO, Carlos Castillo, que tiene un libro buenísimo que se llama De Jefe a Líder, y él habló de que cuando él llegó quería 0% accidentes. Cuando él dijo eso, todos como que medio se rieron y dijeron que no se podía porque éramos seres humanos y en algún momento podemos tener algún accidente. Y él dijo que no, si se establecían bien cuáles eran los valores, cuáles eran las normas, entonces podían llegar a un 0% de accidentes. Después de unos meses y con mucha seguridad física, llegaron a ese 0%. Entonces, para las empresas conocer cuáles son esos valores, primero hay que entender cuál es la estrategia, cuál es la cultura de la empresa. Y después, ya cuando sabemos cuál es esa cultura, trabajamos en esos valores para llegar a lograr esa estrategia. Entonces, los valores son para mí el diferenciador. Mi papá siempre decía, no puede existir una persona que es mala fuera de la oficina y buena dentro. El que es malo va a ser malo en todo, ¿verdad? Entonces yo creo que más que hablar de valores empresariales, tenemos que enfocarnos en cuáles son nuestros valores. Y fíjate, Josué, que está muy de moda ahorita que en las personas de reclutamiento, en las empresas, ya se enfocan, sí, por supuesto, los títulos son importantes, las maestrías, por ejemplo, como todos ustedes ahorita, es importantísimo, pero también están viendo cuáles son los valores de las personas y que esos valores se alineen con los valores de la compañía. Entonces es algo que se están dando cuenta que funciona muy bien, porque una persona con valores es una persona que marca la diferencia. Muchas gracias, Sergio. La verdad es que es importante tomar nota de esto, ¿verdad? Que no todo tiene que ser títulos profesionales, sino también un poco de integridad, creería yo que es la palabra, más valores, más temas morales, podría decir yo incluso. Eh, um, eh, Creo que esto es como la forma en que uno actúa, ¿verdad? Desde pequeño, desde que lo crían a uno. ¿Qué ejemplos, digamos, o normas de etiquetas podrías decir que pueden marcar una buena impresión, digamos, con tus compañeros, con tus jefes, con cualquier cliente? ¿Qué podrías decir que es como lo básico con lo que podríamos tener que empezar a generar estas buenas impresiones, ¿verdad? Hablando un poco de imagen personal, Sí, pasando ya al siguiente tema. gracias. Sí. Yo creo que, bueno, lista de normas, seguro hay muchísimas, pero yo lo resumo siempre a respeto. Es el respeto. Yo leí algo muy importante que decía, no tenemos que pensar de la misma manera, pero sí tenemos que tener el mismo respeto para llevarnos bien, ¿verdad? No tenemos que pensar de la misma manera. Por ejemplo, en pandemia, pues todo vino a cambiar, ¿verdad? Y la tecnología se aceleró
Y para nosotros en la empresa, por ejemplo, una norma de respeto y de etiqueta es algo tan sencillo como enciendo mi cámara. Si no enciendo mi cámara, en otras empresas no, pero en esta empresa la norma es enciendo mi cámara porque te estoy mostrando mi respeto, por supuesto. Y en cuanto a imagen, si nosotros veníamos a la oficina, pues bien cambiados, bañados, es lo mismo cuando estamos haciendo home office, ¿verdad? Tenemos que estar presentables, tenemos que estar pues bien peinados, porque la imagen es bien complicado, porque la primera impresión sí dice muchísimo. Y dicen que como te ven, te tratan, y eso es algo que lo dicen. Y no es que siempre uno tenga que andar con corbata ni nada, ¿verdad? Depende también de la empresa, pero yo creo que sí hay que respetar y saber que estamos en una empresa y que estamos en algo que definitivamente el cliente interno, tanto como el externo, merece respeto. Muchas empresas siempre se han enfocado en el cliente externo y que el cliente es el rey. Sí, pero el colaborador interno para mí es lo más importante en las empresas. Entonces, si es lo más importante en las empresas y yo no tengo contacto con el cliente externo, entonces mi respeto es con el cliente interno, ¿verdad? Es mi cliente y definitivamente para mí el resumen es respeto. Muchas gracias, Sergio. Definitivamente yo creo que el respeto creo que debería ser como, como un lema en las empresas, definitivamente. Hablando un poco de imagen personal, yo la verdad es que te he visto, digamos, como compañero de trabajo crecer y desenvolverte muy bien en la empresa. Incluso te he visto dando conferencias, haciendo podcasts, yendo a otras empresas De y todo. creo que es de todo, pero digamos que creo que es tu imagen personal la que ha hecho crecer, digamos, hacerte crecer como profesional, digamos. ¿Cuál ha sido tu fórmula de éxito en cuanto a tu imagen personal y cómo crees que esto te ha ayudado a tu crecimiento profesional? Sí, lo primero es que entendí que el mundo está cambiando y que lo único constante que tenemos es el cambio. Lo entendí de esa manera porque para poder vender en mis conferencias, para poder llegar a los podcasts y llegar a empresas, lo primero que pensé fue, necesito tener a una persona que se dedique todo el mes a hacer llamadas, a buscar contactos. Y alguien me dijo, eso ya no está de moda. Podría tener 200 llamadas que las personas en este momento ya no tienen tiempo para atender una llamada y una cita como antes, antes pasaba, ¿verdad? Entonces, creo que la imagen personal es tan importante ahorita en redes sociales y darte a conocer porque ese es el método ahora para que te contraten, para que también, para que busques trabajo. Por ejemplo, en LinkedIn, que es una red social pues empresarial muy buena, la utilizan mucho headhunters. Entonces, ellos buscan a las personas y van buscando cuáles son los perfiles que más se adaptan a su empresa. Entonces, entendí que mis redes sociales son las que hablan por mí y son las que hacen que me contraten, que me busquen al final, porque trato de contar una historia. Recibí un curso en el TEC de storytelling y siempre mencionaron, regla número 1 storytelling, nunca cuente algo que usted no vive o que usted no sienta. Entonces trato de ser muy transparente y creo que lo que mejor me ha ido, como mejor me ha ido es siendo yo mismo como lo soy, pero mostrando al mundo realmente quién soy y qué es lo que yo quiero proyectar y cuál es el mensaje. Antes de hacer todo esto, yo les diría como mi mayor consejo es siéntense una tarde con un amigo, con una amiga y analicen el por qué, cuál es el propósito y qué es lo que ustedes quieren proyectar. Si quieren proyectar una imagen profesional, si quieren proyectar una imagen de alguien alegre, si quieren proyectar de alguien analítico, serio. O sea, primero entender el por qué, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieren proyectar? Y después empezar a trabajar poco a poco en eso y tener mucha paciencia, muchísima paciencia, porque lo que mencionas ahorita es como la cumbre del iceberg, pero yo vengo picando piedra, o sea, en esta empresa, por ejemplo, llevo 12 años
Y cuando arranqué, yo vendía teléfonos en la calle, me paraba fuera de centros comerciales con un amigo a activar planes. Y poco a poco fui creciendo y fui creciendo y me fui dando cuenta de la importancia de la imagen personal y lo mucho que las personas te reconocen, así como lo bueno o lo malo. Porque lo que subas o como te veas, te lo dicen. Ayer fui a una cena y alguien me dijo, vi una conferencia que subiste a TikTok. Y pero yo dije, no, no puede ser que haya tan lejos, ¿verdad? Pero sí, llegó muy lejos. Entonces es importantísimo que trabajemos mucho en qué queremos proyectar, pero ¿por qué? Porque si no, lo que vamos a tener, yo lo hablaba con un catedrático que admiro muchísimo, se llama Ezra Orozco. Él decía, si proyectas de todo y empezás a hablar de todo, por ejemplo, empiezo a hablar de emprendimiento y no soy emprendedor, si empiezo a vestirme formal y en la vida real yo no soy formal, entonces lo que voy a generar es un Frankenstein, que es un pedacito de cada cosa y las personas definitivamente se van a perder. Hay que entender cuál es el nicho y qué es lo que estás proyectando y para quién. Porque el que te diga que se la sabe todas y que puede hacer de todo es mentira. Pero sí puedes ser especialista en algo y puedes ser profesional en algo y pues definitivamente capacitarte y proyectarlo todos los días. Algo que no mencionaste en mi introducción es que a mí me gustan mucho las artes marciales, me gustan mucho. Y Bruce Lee, creo que él fue el que lo dijo, le tengo más miedo a una persona que ha hecho 1000 veces la misma patada a una persona que sabe hacer 1000 distintas maneras de patear. Entonces, porque sí puedes ser especialista y puedes ser profesional en una cosa. Excelente, Sergio. La verdad es que yo creo que tu mensaje, este último mensaje es muy claro, ¿verdad? O sea, hay que eh, proyectarse, ¿verdad? Una proyección con propósito, puedo Sí. decirlo así. Y bueno, especializarte, ¿verdad? Porque no, digamos, uno sí puede saber muchas cosas, ¿verdad? Pero el ideal es tratar de especializarse en algo. Y yo creo que eso es algo muy importante, ¿verdad? Que cada una de las personas tiene que saber, ¿verdad? O sea, tal vez no somos buenos para todo, ¿verdad? Tenemos que saber para qué somos muy buenos. Y por eso era la finalidad de esta invitación, Sergio, digamos, en esta pequeña entrevista, era poder exponer algo de ti, eh, que eres, te vuelvo a decir, un experto en comunicación, ¿verdad? Y pues ese era el motivo de la entrevista, Sergio. No sé si quisieras agregar algo más para la audiencia. Sí, pues primero gracias, espero que pues haya sido el mensaje muy claro y que yo creo que de todo siempre nos vamos a llevar algo, ¿verdad? Y que nos llevemos algunos mensajes clave. Entonces, solo para cerrar la entrevista y para llevarnos los puntos, para que no nos quedemos como, bueno, pero y entonces, ¿en qué quedamos, verdad? Entonces, yo creo que en conclusión y los puntos más importantes son, número uno, antes de cualquier proyecto, cualquier emprendimiento, de dedicarte a tu imagen personal, a cualquier cosa, es entender el por qué yo quiero hacer lo que quiero hacer y cuál es mi propósito de vida. El propósito nos tiene que trascender, es algo más allá de nosotros, definitivamente, y tenemos que analizar cuál es ese propósito. El tema de imagen personal, ¿es importante? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Por supuesto que la imagen vende, por supuesto que la imagen proyecta y así como te ven, te tratan, pero siempre con la esencia de persona que somos y con transparencia. No querer imitar a alguien más, no querer decir, bueno, yo creo que a él está funcionando este método. Siempre es bueno tener ejemplos de vida, siempre es bueno, pero tenemos que confiar en nuestra esencia, confiar en nuestra transparencia y en las personas y en los talentos que nosotros traemos definitivamente. Muchísimas gracias, Sergio. La verdad es que te agradezco esta oportunidad, la entrevista y pues bueno, si tuvieras redes sociales, si te quisieran contactar, algún medio de comunicación, ¿cuáles podrían ser? Sí, gracias. Va a aparecer aquí. Puro video. Sigan la campanita. Sí, en mis redes sociales estoy como Sergio Roberto Morales y mi página de empresa es Make It Empresarial, Make It Empresarial, y mi correo electrónico es sergioroberto@makeitempresarial.com. Muchísimas gracias, Sergio. La verdad es que te agradecemos la oportunidad y pues bueno, pues nada, agradecerte nuevamente y que tengas un excelente día. Gracias. Igual, gracias, Josué.